Hola chicos, buenas tardes. Buenas tardes. Perdón que me conectara así justo en el momento, pero es que estaba cerrando otra clase. Mm, Vamos a esperar un poco a que haya quórum, si me lo permiten. ¿Cuántos vamos? ¿9? Bueno, vamos a esperar 2 minutitos más y comienzo, ¿de acuerdo? Déjenme, les mando a los peques de lógica un video que tengo que enviar. ¿Cómo les fue con la actividad, peques? ¿Bien? Sí, maestra. ¿Pero qué les pareció? ¿Se les hizo sencilla? ¿Les Pues a mí pareció? me ¿Sí? gustó como la tener que hacer la infografía y las imágenes y todo. Pareció como trabajo creativo. Y justo se me olvidó comentarles que hay apps gratuitas bueno, como herramientas en línea que les ayudan a hacerlas. No tienen que descargarlas tipo Prezi, que entras a través de la web y las puedes, desarrollar. Entonces, espero que no hayan batallado. Sí, Canva es bueno. Muy bien, Omar. Sobre la lectura, ¿algo que quieran compartir? A ver, parece que ya vamos. Ya tenemos un poquito más. Somos muy poquitos, Peque, ¿por qué? Están en el convivio con Maradona. ¿Cuál convive con Maradona? A ver, platícame. Le están celebrando, lo están recordando. Por eso no se quieren conectar. Ah, ay, bueno, pero pues, ¿qué le celebran al hombre? Bueno, le cuestiono algunas cosas yo, personalmente.
Bueno, pues yo creo que hay que comenzar porque, este, pues ya pasaron 7 minutos y es importante. Punto Bueno, extra a todos los que estamos conectados. punto extra. No, Jorge, técnicamente es lo que les corresponde. Más bien punto menos a los que no están. Bueno, a ver, vamos a comenzar. Em, mm, mm, mm. Bueno, ya va llegando más gente. Más gente. Más gente, más gente. ¿Conocen a Lady Coral Blanco? ¿Sí la ubican? No, maestra. No, ¿Quién maestra, no es? lo ubicamos. ¿Quién es Es o qué onda? ¿Mande? ¿Quién es o qué onda? Es una chica que estaba como en una conferencia sobre las aguas, sí, como sobre los tipos de contaminación que afectan al mar, pero estaba como, no se sabe si estaba drogada, no sé, este, de qué se trata, pero pide la palabra ante la conferencia y entonces comienza a hablar así de una forma un poco extraña, este, y pues no dice nada, ¿no? O sea, solo balbucea y así dice unas palabras, etcétera. Pero es que justo en unos minutos, bueno, los siguientes 50 minutos, tengo la clase con los chicos de lógica y tenemos que ver las condiciones de una argumentación para que sea válida y viable, carente de falacias y otras cosas. Y les envié el video de Lady Coral justo para analizarlo. Y ahorita me están mandando así 1000 WhatsApps de que están muertos de la risa. Porque, pues porque definitivamente la morra te da mucha risa. Si quieren al ratito se los paso para que se rían también. Porque llega a decir así que hasta los morales son, no, que los corales son maltratados moralmente. Pero es muy graciosa, o sea, porque no te está diciendo nada, está como drogada, no sé. Bueno, ya somos, no somos el quórum, pero ya somos, cuando menos un poquito más y ya pasaron 10 minutos, entonces es importante que comencemos. Bueno, nuestra actividad estuvo enfocada a los cambios políticos y sociales. Me gustaría primero saber cómo su percepción de la lectura y de la actividad, la interpretación o las aportaciones importantes que justamente la lectura les dio. ¿Qué cuestiones les sumó, por ejemplo, datos importantes que ustedes no conocieran o que ya conocieran, pero que les parecieran, pues no sé, llamativos, significativos? Me gustaría saber cómo sus percepciones sobre efectivamente la lectura y la actividad. Omar ya nos dijo que pues le parecía muy interesante, pero quiero escuchar a los demás también. Habla de cambio político y social. Sí, Yo no alcancé a leerla. La pensaba leer ahorita, pero unas cosas que hacer. Una ok. disculpa. No, no te preocupes. ¿Alguien que ya haya hecho, además de Omar, la actividad de Omar Jiménez, de Omar Esteban? Eh, pues yo, maestra, lo que le entendí a la lectura y así en general es de que el cambio social y político van mucho de la mano, porque si cambia una cosa,
la otra se ve afectada y así las dos, si las dos cambian, generan un impacto social y político, como lo que se está viviendo ahorita con el coronavirus, que es un pacto social que está perjudicando en el ámbito político. Gracias, Jorge. Efectivamente. ¿Alguien más que nos quiera compartir algo? No. Un segundito. Ok, ¿no? Bueno, fíjense bien. Uno de los elementos importantes a tomar en consideración es efectivamente lo que Jorge señalaba hace unos momentos, ¿no? Los cambios políticos y sociales están estrechamente vinculados entre ellos. Hay que agregar también a esto que las modificaciones económicas o los impactos económicos también de alguna u otra forma severos, podríamos decir, ¿no? Es decir, estamos en una estructura que podríamos concebir como una especie de urdimbre, como una especie de red que de alguna manera está profundamente vinculado de manera interna y en el que hay una relación bilateral de mutua determinación, es decir, de alguna manera las transformaciones políticas impactan en el ámbito social y en el ámbito económico, de la misma forma que las transformaciones económicas tienen un impacto en lo político y en lo social, y así como lo señalaba Jorge Antonio, también los cambios sociales, de alguna manera tienen un impacto directo sobre lo político y lo económico. Es decir, estos tres elementos o estos tres factores de alguna manera están constantemente en una relación de mutua determinación o de múltiple determinación que va en ambas direcciones o en todas las direcciones. En este sentido, podríamos señalar que, como ustedes lo han, por ejemplo, como la de modos de producción, hay una profunda relación constante que de alguna manera impacta en los tres niveles. Pensemos, por ejemplo, un ejemplo específico que es el caso del feudalismo, ¿no? O sea, si nosotros analizamos el periodo del feudalismo, podemos identificar que la estructura social estaba completamente determinada por la estructura económica. Una estructura económica que también estaba vinculada profundamente a la estructura política, ¿no? Un señor feudal incluso podía tener tanta autonomía y más independencia en términos de su propia organización feudal, es decir, él como dueño y señor de su feudo podía acuñar moneda, tener sus propios ejércitos y la autosustentabilidad del feudo de alguna manera permitía, un segundo, perdón. Perdón, un segundito. Perdón, es que llegaron a entregar algo en la casa y los perros atacan así en la puerta. No atacan personas nunca, pero ladran un buen como por la emoción y ya, hacen un desorden. Entonces tocaron y pues los perros al ataque. Ok, bueno, entonces, comentábamos que en la estructura feudal, por ejemplo, como ustedes lo vieron en los modos de producción, esta estructura feudal de alguna manera tenía una vinculación
con la forma en la que se relacionaban, ¿no? Por ejemplo, en esta autonomía, el señor feudal, donde podía acuñar sus propias monedas, construir sus propios ejércitos, definir su economía a partir de la autosustentabilidad que de alguna manera gozaban los feudos, también establecía las dinámicas sociales, ¿no? Por ejemplo, curiosos estos que podríamos encontrar en las esquinas de muy interesante. Por ejemplo, una de las creencias más fundamentales en la Edad Media, que era justamente el hecho de que la nobleza, es decir, los propietarios de los feudos, tuvieran sangre azul, se derivaba directamente de las dinámicas sociales, ¿no? O sea, los siervos feudales se exponían en el trabajo de sol a sol, lo que les bronceaba la piel directamente, y los nobles no lo hacían, lo que hacía que sus venas se transparentaran más en sus pieles blancas, difícilmente expuestas al sol, y se veían azules, ¿no? Entonces, su sangre era azul, mientras que la de los ciervos no lo era, porque efectivamente ellos estaban expuestos al sol. Aunque ellos le asociaban a una condición de nobleza, en realidad tenía que ver con una dinámica social y laboral que estaba establecida por las condiciones económicas y también por las condiciones políticas, aquel que gozaba de una línea familiar importante, una familia noble. Entonces tenemos estructura política, tenemos estructura social y tenemos estructura económica vinculadas directamente en una relación multifactorial. Si nosotros analizamos, por ejemplo, las situaciones que estamos viviendo hoy por hoy a través de la globalización, que es efectivamente lo que revisaba la lectura, podríamos establecer que efectivamente a partir de los procesos de neoliberalización y globalización en términos políticos, podemos observar efectos importantes, tanto en términos económicos como en efectos políticos, como en sociales, e incluso yo agregaría a nivel ambiental. Entonces, quisiera, por ejemplo, preguntarles, ustedes que observaron a través de la lectura, ¿cuáles son efectivamente, por ejemplo, los efectos directos que se tienen sobre las condiciones políticas a partir de la globalización? Lo que leyeron. La acumulación de capital de ciertos individuos y pues la precarización de las sociedades, de ciertas sociedades. O sea, se ven beneficiadas ciertas personas, pero otras se ven demasiado afectadas negativamente. Muy bien, muchas gracias, Omar. Aunque estas consecuencias o estos efectos, ¿podrías definirlos como políticos o como económicos? Pues son más económicos, sí. Muy bien. Sí, efectivamente, uno de los impactos económicos más, como más, mm, podríamos decir, como con mayor impacto, con mayor consecuencia, es en efecto el hecho de que de alguna manera, pues hay una concentración de capitales en unos solos, que son los justos, los monopolios, la monopolización o la formación de oligarquías, ¿no? De estos grupos sociales, de clases sociales verdaderamente altas, y la depauperización de personas, empobrecimiento de los otros y la explotación de la que son sujetos. Muy bien, y en términos políticos, lo decía la lectura, era como muy explícito, ¿no? ¿Ustedes qué creen?
Pues la verdad no me acuerdo mucho de eso, maestra, pero yo diría que la manera en que se distribuye los recursos cambia de cada gobierno porque necesitan adaptarse a lo que está pasando, ¿no? Que es la globalización. Entonces, pues necesitan destinar los recursos a ciertos sectores que antes no se destinaban porque ahora tienen que competir y ya no es lo mismo que nada más estar en su como localidad. Muy bien, sí, efectivamente, como mm, podríamos decir incluso como la asignación de prioridades, ¿no? O sea, de qué condiciones son prioritarias atender en términos políticos y efectivamente la asignación de recursos para justo insertarse en la competitividad internacional. Efectivamente, Esteban, es correcto. Creo que una de las condiciones más importantes que podríamos señalar y que efectivamente se establece en la lectura con la que hicieron su actividad y la infografía es efectivamente la corrupción de los países, ¿no? Piensen, por ejemplo, las condiciones sobre las cuales dinamizamos las estructuras pues políticas. Pensemos, por ejemplo, lo veíamos la clase pasada, ¿no? Los gobiernos de representación es que tienen dos objetivos específicos, ¿no? La primera es observar la ley, es decir, proteger ante todo que la ley se obedezca y se cumpla, ¿no? Los gobiernos representativos juran la Constitución efectivamente porque es a través de la Constitución que se observa la protección de los derechos de los ciudadanos. Y en segundo lugar, son representativos porque se supone que representan los intereses del grosso de la población, ¿no? O cuando menos del grosso de la población que obtuvo la mayoría de votos de alguna manera para efectivamente colocar a ese representante en ese lugar. Sin embargo, una de las condiciones que podemos observar es que en un momento actual donde la concentración de capitales es exclusivamente en aquellos que tienen los medios de producción, que en este caso son los particulares, difícilmente el gobierno protegerá los intereses de la población. Estamos hablando de un proceso de corrupción. Una de las transformaciones sociales más importantes que ha traído el cambio económico hacia la neoliberalización y el proceso de globalización es la corrupción de las clases políticas y por supuesto también de la población en general. Esto no es arbitrario, pensémoslo de una manera muchísimo más profunda, yendo más allá de un análisis lineal. Pensemos, por ejemplo, en circunstancias muy apremiantes, ¿no? O sea, voy a poner un ejemplo que es un poco extraño, pero espero que ilustrar como las condiciones. Pensemos, por ejemplo, que yo voté por un gobernador en particular. Ese gobernador no ganó, ganó otro gobernador, ¿no? Otro candidato y ahora es gobernador de mi estado, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en los intereses específicos que yo tengo como ciudadana. Vamos a pensar, por ejemplo, que yo soy una ciudadana, una, podríamos decir, una ciudadana ambientalista que está preocupada, por ejemplo, por la situación ambiental de estos momentos, ¿no? Y está viendo por intereses más bien de industrialización. Voy a poner un ejemplo específico, ¿no? Exxon Oil. ¿Conocen Exxon Oil? ¿Identifican esta empresa? No, maestra, no lo localizo. No, maestra. No, maestra. No se preocupen. Exxon Oil es la empresa petrolera más grande de todo el mundo, ¿sí? Pemex es una empresa en pañales en comparación al monstruo gigantesco que representa Exxon Oil, ¿de acuerdo? Bueno, piensen en empresas automotrices. Díganme nombres de empresas automotrices. Nissan, Ujú.
Porsche. Muy bien. Volkswagen. Ujú. Lamborghini. Ferrari. Mercedes. Toyota. Muy bien. Pensemos en esas 7 que me mencionaron, ¿no? En esas 7 que mencionaron ustedes, van desde la gama más accesible a la población común, como nosotros, Nissan, Ford, Volkswagen, hasta aquellas que son excesivamente costosas, ¿no? Como Ferrari, Porsche, etcétera, etcétera, etcétera. Yo no sé mucho sobre empresas automotrices, ¿no? Pero sé que es una amplia cantidad de empresas y que hay coches que literalmente se ensamblan a mano, ¿no? Como Rolls-Royce, que son como piezas de arte que hacen una cantidad muy limitada al año, que pues lo que yo gano en toda mi vida no me ajustará, incluso si no gastara absolutamente nada como en comida, salud o educación. No me alcanzaría en la vida para comprarme uno de esos, etcétera, ¿no? Fíjense, esta empresa petrolera tiene un capital que suma el capital de todas las empresas automotrices. Todas. No pensemos solo en las gamas accesibles a la población mundial común. Pensemos que va desde aquellas que son accesibles a la población común hasta aquellas que son excesivamente costosas y solo son accesibles a una cantidad limitada de personas en el mundo. Sumen los capitales de todas esas automotrices y Exxon Oil la supera. Es decir, el capital de esta empresa supera a todas las empresas automotrices. Ahora, podríamos decir, en el planeta tenemos problemas significativos, ¿de acuerdo? Tenemos un proceso de cambio climático que se está llevando a cabo justamente por el calentamiento global. El calentamiento global, uno de los factores más apremiantes efectivamente para el desarrollo del calentamiento global, es la quema de combustible. Es la empresa más importante de combustibles fósiles, ¿de acuerdo? Es la petrolera más grande de todas. Bueno, en un sentido estricto, si nosotros analizáramos, por ejemplo, ¿por qué un gobierno no atiende los intereses de una ambientalista loca como yo que anda en bicicleta para ir en contra del cambio climático y sí obedece los intereses de una empresa como Exxon Oil? ¿Cómo podríamos en realidad competir? Fíjense bien la contrariedad de las condiciones. Sé que suena un poco extraño, pero en realidad analicémoslo un poco más allá. Lo cierto es que un gobierno representativo tendría la finalidad de observar mis intereses como ciudadana, pero en realidad los intereses que observa son los intereses de los particulares. Porque ¿yo qué puedo aportarle a ese gobierno? ¿Mis impuestos? Con lo que gano, ¿cuánto realmente puedo aportarle de mis impuestos? Ahora, cada compra que se realiza tiene un impuesto que es el impuesto al valor adquirido, ¿no? Tiene un IVA. Entonces, ese impuesto tiene directamente un impacto sobre el gobierno. Si yo fuera una persona con una capacidad adquisitiva importante, entonces yo tendría algo que decir porque tengo mucho que aportar. Pero en realidad, como soy una persona que en realidad no tiene una capacidad, realmente, ¿qué le puedo decir? La contrariedad aquí en términos condicionantes, que son muy impactantes en la estructura social, es que el gobierno de representación ya no representa los intereses de la población en general, sino los intereses de los particulares. ¿Por qué? Porque ellos le aportan en realidad, en términos económicos, mucho más de lo que yo podría aportar. La corrupción es uno de los impactos más significativos en términos estructurales en cuanto
a lo que podríamos hablar de cambio político. Es decir, el proceso de neoliberalización no solamente ha llevado a estas transformaciones económicas que implican la concentración de la riqueza en unas cuantas personas o la depauperización de otro grupo significativo de personas, porque, por ejemplo, en nuestro país hablamos de una brecha importante, ¿no? O sea, hablamos de que la gente pobre es muy pobre y de que la gente rica verdaderamente es muy rica. Incluso podríamos hablar de estudios importantes, muy bien realizados, que muestran cómo efectivamente cuando un mexicano, bueno, en realidad hablan sobre de que 7 mexicanos de cada 11 mexicanos pobres nunca saldrán de la pobreza, porque es un círculo vicioso del que no se puede en realidad salir. Son personas que no tienen acceso a la educación, lo que no les da acceso a un trabajo formal, lo que no les da acceso, por ejemplo, a comida sana, constantemente, cosa significativa para poder trabajar toda su vida, y eso lleva a que sus hijos no tengan acceso a la educación, por supuesto, no tengan acceso a un trabajo formal, y así vamos en una cadena consecutiva de condiciones de depauperización, ¿no? Cada vez nos empobrecemos más, porque las condiciones no permiten salir de esas circunstancias. Entonces, estamos hablando de situaciones que son muy complejas en realidad, porque tenemos un cambio político que es un proceso de globalización. Ese proceso de globalización y neoliberalización nos lleva a otro proceso de concentración de la riqueza en unas pocas manos y empobrecimiento de otro grupo muy vulnerado. Y este proceso nos lleva a una condición social que es muy compleja y más radical. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una estructura social que está verdaderamente lastimada, no solamente bajo condiciones de legalidad, sino bajo condiciones de oportunidad. Pensemos, por ejemplo, ¿se acuerdan, no sé, estos casos, estos chistes de cuando éramos chiquitos que la mamá le decía al niño, no debes echar mentiras, no debes mentir, no debes mentir? Y entonces llegaba alguien y tocaba la casa y era la vecina y la mamá le decía, dile que no estoy. Entonces es como una condición un poco contradictoria, ¿no? Como decir de alguna manera, esto es extraño. Porque me dice que no debo de mentir, pero ella lo hace. Entonces, sí está bien mentir cuando te beneficia. O sea, hay un proceso de alguna manera de adaptación. Esto pasa de la misma forma con la estructura social. Pensemos, por ejemplo, que la clase política, que es aquella que jura proteger de alguna manera y observar la ley, es la clase más corrupta en toda nuestra nación. En un sentido estricto, podemos encontrar grandes niveles de corrupción en nuestro sistema político, profundos. La corrupción no es ese problema, no es como el problema más grande que poseamos en este país, ¿no? Porque en otros lugares puede haber corrupción, por supuesto, ¿no? O sea, incluso podríamos decir, ¿otros países corrompen las leyes? Sí. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia significativa es cuando se encuentra un castigo ante esta corrupción. En México, el problema no solamente es la condición de la corrupción, sino también la situación vinculada a la impunidad de esta corrupción. Los cambios económicos que ha traído la globalización y la neoliberalización tienen impacto en lo político y tienen impacto en lo social. ¿Se acuerdan de este suceso muy peculiar que estuvo vinculado con un señor de una combi? ¿Cuál de todos es donde quiso asaltar y ¿Cuál se lo de todos? agarraron? ¿O el que atropellaron? ¿O cuál? O el señor viejito de la combi. Donde un señor se subió a una combi a asaltar y los pasajeros lo golpean. Ah, sí, ya. Ya sé cuál, ya sé cuál. Que de hecho tengo entendido que el hombre muere, ¿no? No ¿Se estoy murió? seguro. Creo que no, la verdad. Sí, No, sí, creo que estaba muy grave en el hospital, pero no se murió. según yo se muere posteriormente. Ay, Dios. Sí, porque incluso eso hablaba justo
agrava la situación. Denme oportunidad porque creo que alguien había mandado un mensaje. No, Yo levanté la mano, perdón, sí, me equivoqué. no te preocupes, tranquilo, no pasa nada. Está bien equivocarse, Ángel. Bueno, fíjense bien. Una Pero de no las... cuando es siempre. No pasa nada, tú tranquilo. Uno de los conflictos más importantes de los que podríamos hablar aquí, por ejemplo, en esta situación social, ¿no? O sea, un hombre que no tiene otras alternativas, porque difícilmente podría encontrar yo alternativas en estas circunstancias. Un montón de gente podría decir, bueno, que salga a trabajar, etcétera. Pero pensemos otra vez más allá de las circunstancias evidentes, ¿no? Como de estos análisis lineales que luego son, pues, como muy precarios, ¿no? Pero pensemos en una persona que realmente no ha tenido oportunidades, ¿no? No tiene acceso a la educación, se viene muy hostil, muy hostil, donde seguro la estructura social, lo único, o incluso hasta la más directa, como la familiar, lo único que ha aportado es efectivamente corrupción, ¿no? Es decir, a lo mejor puede venir hasta de una familia que se dedica directamente al crimen y que no ha ofrecido otra alternativa al sujeto, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en las condiciones sociales que le llevan en una situación precaria a asaltar a una combi llena de pasajeros, ¿no? Con los asegúnes que eso tiene, porque por supuesto está expuesto, ¿no? Ya lo vimos, o sea, lo golpearon hasta una situación radical. Ahora pensemos, por ejemplo, del otro lado, ¿no? Del lado de las víctimas que eventualmente se convierten en victimarios. La situación social que implica, por ejemplo, levantarte todos los días a trabajar arduamente por unos cuantos pesos que en realidad y que apenas alcanzan en términos como reales para, para solo seguir trabajando, ¿no? O sea, ¿para qué me da? Pues para mi combi, para mi desayuno, y llega alguien que me los quiere quitar de manera arbitraria. Esto se vuelve verdaderamente complejo. Hay una condición de hartazgo social, ¿no? Al grado de que eventualmente ser víctimas de un asalto los convierte en justamente en la masa de la agrupación, pues en victimarios, ¿no? Donde están vaciando toda su, podríamos decir, como toda su frustración social sobre el sujeto que se expuso ante el asalto, ¿no? O sea, se expuso al tratar de asaltarles. Entonces, las condiciones sociales a las que nos ha llevado este tipo de sistemas económicos y políticos y las transformaciones son procesos de explotación permanente, ¿no? O sea, pareciera que permanentemente debemos estar trabajando, pareciera que si no aportamos a ciertas condiciones no somos valiosos y entonces no somos dignos de defensa política o de interés. Este tipo de elementos son los que llevan a pues un punto de inflexión en la estructura social y de alguna manera a las demandas sociales. Fíjense bien, la próxima actividad va a estar directamente vinculada con los efectos de transformación. Yo lo que quiero que piensen va a estar diseñada de tal forma que lo estructuremos. Es ¿qué tipo de alternativas tenemos nosotros como ciudadanos comunes? No trato de decirlo en una forma peyorativa, pero finalmente no poseemos una plataforma social, no somos activistas, no somos escuchados por millones y millones de personas como para modificar las cosas, ¿no? ¿Qué tipo de actividades nosotros como comunes podemos llevar a cabo efectivamente para un efecto de transformación social? Pensando en todos los niveles que efectivamente estamos implicando, ¿no? O sea, ya les decía, el cambio político y social no es exclusivamente esto. Como Omar Esteban lo decía, tenemos una vinculación que es más profunda, o sea, un cambio político que pues tiene impacto en lo económico, en lo social, y yo agregaría lo ambiental. Lo mismo que un cambio económico impacta en lo político, social y ambiental, y lo social impacta en lo político, económico y ambiental. Entonces, ¿qué actividades o condiciones nosotros tenemos para aportar? ¿De acuerdo? Sobre eso va a ir directamente vinculada nuestra actividad de la próxima clase.
Yo los invito a que lo analicen bien porque, pues, efectivamente, como ustedes leyeron en la actividad de esta semana, pues el proceso de corrupción en nuestro país, o quienes no lo han hecho aún para que lo analicen bien, justamente es la derivación de estos cambios y transformaciones políticas que de alguna manera benefician exclusivamente a grupos verdaderamente reducidos, mientras que de alguna forma tienen un impacto directo de carácter negativo sobre un grosso de población muy importante que todos por las transformaciones, aunque sea de su propia existencia, ¿no? O sea, ya ni siquiera de las transformaciones sociales, sino de su propia vida, ¿no? O sea, tener acceso a algo más. Entonces, piénsenlo y lo analizamos nuestra siguiente clase. Les deseo bonita tarde y no sé si tengan alguna duda. Yo No, tengo una, maestra. maestra, Sí, adelante. pero es sobre la actividad pasada. Nada más que, pues, no sé. Sí, adelante. Es que en el trabajo que pidió un documento y se lo mandé como video. ¿Habrá problema? No, pues siempre que cubra las condiciones, o sea, siempre que cubra como todos los elementos a analizar y a revisar, está bien. Ok, gracias. Jaime, ¿tú también tenías una? No, ninguna. Ok. Bueno, peques, pues tengan bonita tarde y los veo la próxima semana. Gracias, maestra, Gracias. igualmente. Adiós. Gracias, maestra, igualmente. Gracias, maestra. Gracias, maestra. Hasta luego. Gracias, maestra. Gracias, maestra. Por nada, Gracias, chicos. maestra. Gracias, maestra. Bonita tarde. Igualmente.